eso no los hace mejor ni peor, solamente tienen que potenciar lo que les hace falta, ¿no? Y en lo que son hábiles, naturalmente mejorarlo. Pero sí, pues en la etapa formativa hay cosas que sí son importantes y hay cosas que tienen que saber. Por ejemplo, si me baso, por ejemplo, en mi especialidad, como médico internista, tienes que corregir un medio interno. O sea, el médico internista no puede existir un médico internista que no corrija el medio interno. Pero, por ejemplo, el cirujano no sabe eso. ¿Eso lo hace mejor o peor médico? No. Porque, por ejemplo, el cirujano te puede hacer una resección hepática, por ejemplo, ¿no? Versus el internista no te hace eso. No te hace ni mejor ni peor médico. Cada uno tiene habilidades distintas, hay que potenciarlas. Pero sí estoy en la obligación como médico de conocer las patologías primarias. Y eso es lo que tratamos de hacer. Si te das cuenta, en semiología vas a tocar cáncer, vas a tocar para el área respiratoria, neumonía, vas a tocar rinofaringitis, pero si quieres ser oncólogo, bien. Si quieres ser neumólogo, también. Y si quieres ser pediatra, también. Entonces, depende ya lo que te guste, ¿no? No necesariamente es un poco contigo. Ya. Pero entonces hubiéramos podido empezar por eso, porque si es así, ya estamos trabajando sobre una base y ya no tendríamos que ser tan lentos, ¿no? Deberíamos avanzar un poco más rápido. Y por ejemplo, ¿por qué acá me sale que hay una doctora, Elga Solís? Es que llevamos diferentes módulos, semiogeneral 1, semiogeneral 2, respiratorio, cardio, digestivo, así. Y hay diferentes docentes encargados de enseñar. Ya. Por cada sistema, digamos, como clase. Entonces, ¿cómo usted no va a tomar el examen de respiratorio? Porque no entiendo. Con usted también tenemos otro curso, pero digestivo. Tenemos digestivo y cardio. No, sí, nos tomamos pre-3 para seguir aprendiendo. Para ser estudiante. Ajá, estudiante con ganas. Pero esa es la idea, ¿no? Es más importante ser constante. Mira, al final estas dos clases que tengo que dar hoy día de síndrome bronquial obstructivo y síndrome de condensación, nuevamente tengo que verlo enfocado a lo que te interesa. O sea, la enseñanza ya cambió. O sea, yo también, por ejemplo, dentro de lo que es el tema de enseñar personas, llevas también cursos diplomados. Y ahora los exámenes tienen que ser para fijar conceptos, no para testear al alumno. Por ejemplo, la vez pasada te hablé de la hemoptisis, ¿no? ¿Te acuerdas que te dije de la hemoptisis? ¿Qué vas a pensar? Si en TB, exacto. Entonces en el examen yo te tengo que poner un caso clínico de TB que incluye hemoptisis. ¿Por qué? Porque si yo te pongo, yo qué sé, voy a inventarme, te digo, el paciente presenta árbol en brote periférico, hay facies de Margarita Gautier, o sea, tú dices... Ay, no me Margarita. Pero tú especies, ¿Quién es Margarita? Pero hay que leer, pues. Entonces, ¿de qué me sirve ponértela difícil si al final lo que yo quiero que entiendas es que la TB viene con hemoptisis, ¿no? Solamente por darte un ejemplo. Entonces, los exámenes ya no deberían ser para, o sea, voy a inventarme, de las 20 preguntas, 5 tienen que ser de todas maneras para saber diferenciar, ¿no? O sea, ¿qué diferencia una entidad de la otra? 5 son de conceptos generales y 10 tienen que ser para fijar conocimiento. Porque el examen no solamente tiene que ser para evaluar, sino tiene que ser para que tú fijes lo que has aprendido, para que te quede claro que así te va a venir el paciente. ¿Sí? Entonces, ese es número 1. Número 2, tiene que ser educación continua. O sea, cuando tú vas leyendo, como bien dices, de a poquitos, el tema o todo el bloque, se te hace mucho más fácil, ¿no? Y bueno, para lo que les decía, de aquí me interesa que sepan, por ejemplo, que hay un carcinoma broncogénico, difícilmente lo vas a ver. Un nódulo pulmonar solitario, yo lo he visto 3 veces.
Que te lo tengo que mencionar, sí, pero ¿qué vas a ver todos los días? Todos los días vas a ver en lo que es síndrome bronquial, asma, de todas maneras, y en niños bronquiolitis. Entonces yo sería, si no te enseño asma, y no te enseño, ¿no? Y en el síndrome de condensación, ¿qué es lo que más va a haber? De todas maneras neumonía y de todas maneras una oclusión pleural. ¿Vas a ver tumores? Sí, pero gracias a los diagnósticos que tenemos ahora, y vas a ver en tus imágenes que tienes ahí, que esas imágenes, los tumores los ponen grandotes, ¿verdad? O sea, por lo menos tienen un buen diámetro en la imagen. Sin embargo, tú ahora los tumores, con todos los aislantes que tenemos, los puedes detectar desde pequeños. Entonces, que tú veas necesariamente lo del libro va a estar difícil, ¿no? Como les mencioné en la clase pasada, que en un paciente con un sangrado masivo, con una hemoptisis masiva o amenazante, va a haber taquipnea. Sí, va a haber taquipnea, pero eso es después de que haya aumento de la frecuencia cardíaca, ¿no? Así que, ¿por qué les digo esto? Porque estas dos clases en todo caso se resumen a eso. Necesito que sepan asma y necesito que sepan neumonía. ¿Podemos tocar los otros temas? Sí, pero necesito que sepas asma y necesito que sepas neumonía. Entonces, en razón de ello, vamos a enfocarnos un poco a eso, ¿no? Oye, puntero otro. Sí, pero quiero... Me he olvidado. Pero ya luego cuando están en el ciclo regular, o sea, si llevan todos los cursos en paralelo. Sí. Ya. Esto aquí me lo han puesto por un tiempo. Y a veces se va a comenzar a pasar solo. Ya bueno, el tema respecto al síndrome obstructivo bronquial, básicamente, ¿qué es el síndrome obstructivo? ¿Qué entiendes por obstrucción? Que va... vamos a ponerlo así, para que no esté... Sí, para que no se esté pasando bien. Ahí. Listo. Entonces, de todo proceso obstructivo, ¿qué va a haber? Si hay una obstrucción, va a haber una disminución de la luz del vaso, ya sea por un cuerpo extraño o ya sea porque está ocupado por secreciones, ¿sí o no? Listo. Si hay una disminución de la luz, si tú tienes algo que debería, vamos a pasarlo a números, y te voy a dar números así aleatorios. Si tú tienes algo que debería medir 5 centímetros y bruscamente pasa a medir 2, el flujo que hay a través de ese tubo, sea de lo que sea, aire, agua, sangre, todo lo que tú quieras, pero el flujo va a tener mayor resistencia o no. O sea, va a tener una resistencia en contra, ¿verdad? O sea, ¿sí me entiendes, no? O sea, se le va a dificultar el pasaje. Listo. De acuerdo al momento en que se le dificulte el pasaje, te van a dar patologías. Por ejemplo, una cosa es que tengas una dificultad para ingresar el aire, ¿ok? Y otra cosa es que tengas una dificultad para botarlo. Porque luego eso te va a dar patologías distintas, ¿no? Si tú tienes una dificultad para ingresar el aire, ¿cómo estaría un paciente? ¿Cómo crees que estaría un paciente? Tendría tórax entumido. Cianótico, muy bien, cianótico, porque no está ingresando aire. Pero sin embargo, si tú tienes la dificultad para botarlo, ¿cómo estaría el paciente? Rosado. Rosado. Y más adelante vas a ver una diapositiva que te pongo la diferencia entre un soplador rosado y un soplador azul o abogado. Pero te das cuenta cómo tienes que llegar tú a la conclusión. Entonces,
Si tú tienes una dificultad para ingresar el aire, ¿en qué patología podrías pensar? Un cuerpo extraño es una, muy bien, pero una patología crónica. EPOC. ¿Te das cuenta? Claro, el EPOC también puede cursar como enfisema. Lo que pasa es que el enfisema es la destrucción de, sin que haya, obviamente si hay destrucción ya no va a haber fibrosis, ¿no? Ahora, el enfisema es un síndrome pulmonar, no está dentro de lo que es bronquial ni de condensación, pero el enfisema sí, o sea, hay pulmones enfisematosos. Por ejemplo, ¿te acuerdas que la clase pasada te hablé de un paciente que tenía 37 años y que era su tercer neumotórax? Probablemente ese paciente no se le ha hecho los estudios porque él no conocía, pero lo más probable es que sea un paciente con un enfisema panacinar. Y eso de ahí, un enfisema, es la dilatación. Imagínate un globo, que el globo lo inflas varias veces, ya ese globo no tiene el mismo diámetro porque va a estar, ¿no? Listo. Eso es un alveolo enfisematoso. Listo. Y sobre eso luego hay destrucción. Entonces no hay un intercambio. Y eso te condiciona a neumotórax. Que podría ser, ¿no? Porque habría que estudiar en ese caso al paciente. Pero ya bueno, entonces si tienes dificultad para ingresar el aire es porque obviamente hay alteración a nivel de la membrana. Esta membrana, para el caso del EPOC, se ha fibrosado. ¿Listo? Por lo tanto no hay una buena difusión. ¿Ok? Si no hay una buena difusión, ¿qué es lo que va a...? O sea, cuando tú inspiras, lo que estás haciendo, en términos sencillos, es meter oxígeno. ¿Listo? Si el oxígeno, digamos, no puede atravesar la membrana, tú vas a tener una hipoxia o hipoxemia. Una hipoxemia. Lo que es hemia es sangre. Primero tienes una hipoxemia. Lo que es hipoxia es tisular, es tejido, es necrosis. Entonces, y mira cómo estamos a cosas, cómo las cosas quiero que las saquen ustedes, porque lo que se trata es que ustedes lo entiendan. Si no lo entiendes, o sea, nuevamente, que me leas el libro y si quieres te pongo las preguntas igualitas al libro y si al final te sientes bien con eso, eso es cuestión de cada uno. Lo que yo quiero es que ustedes lo entiendan, porque eso es lo que realmente los va a hacer médicos, que entiendan lo que pasa dentro del paciente. Entonces, si no ingresa el oxígeno, va a haber un déficit, naturalmente, ¿no? Si lo quieres pasar a estadios clínicos, ¿qué es lo que vas a ver? ¿Cómo se traduce una hipoxemia de forma clínica? Con cianosis, ¿verdad? Y la cianosis, dependiendo de... Obviamente primero va a haber una disnea, una taquipnea, porque tienes que tratar de vencer el flujo, ¿no? La resistencia. Pero, ok, aún así no entra, va a haber una cianosis. Listo. En esa cianosis, que luego vas a ver si es que es periférica o central, depende del grado, y muchas veces también depende de la patología, ¿ya? Pero tiene que haber una traducción. Entonces el paciente se pone azul porque naturalmente hay una disminución del CO2, ¿no? ¿Qué otras manifestaciones clínicas? Un paciente que es, digamos, crónico, ¿qué otras manifestaciones va a tener a nivel de la clínica? Le vas a ver algo que se llama acropaquia. La acropaquia, o también llamada vidrio, dedos en palillo de tambor y las uñas en vidrio de tambor. Listo. Si te pongo todo eso, ¿vas a pensar que el paciente tiene un cuerpo extraño? No. Exacto. Eso es lo que necesito que entiendan. O sea, la medicina es, por lo menos la parte clínica es interpretación. Tienes que interpretar lo que te estoy tratando de explicar y lo vemos, ¿ya? Entonces, vas a tener, como te dije, una resistencia al flujo, ya sea en la inspiración o en la expiración, y depende de la patología, ¿no? En el asma, el problema estaría en la inspiración o en la expiración. En la inspiración. ¿Por qué crees que está en la expiración? En la inspiración. En la inspiración, ¿por qué crees que está en la inspiración? Porque tiene secreción. Tiene la resistencia. Y por las secreciones que se toman. Ya.
Parte de lo que dices es cierto, o sea, pero o sea, sí hay un broncoespasmo, pero te estás olvidando que la respiración fisiológicamente en la inspiración aumenta de por sí el diámetro. O sea, el mecanismo compensatorio es que cuando tú inspiras, ¿qué hacen los músculos? Se contraen. No solamente expanden, la expansión Contra. está bien cuando tú me dices hay expansión torácica, sí, pero Pero cuando los tú, músculos- cuando tú me hablas de expansión, te refieres de izquierda a derecha, básicamente, ¿no? O sea, esto es expandir, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Listo. Sí, sí, sí. Respiren y dime si realmente haces eso. ¿Qué hacen? Es más de. Sí, hacia adelante. Ok, antero posterior. ¿Qué más? Superior. Inferior también. Hacia. A ver, doctor, usted es el polvo. Pasa el freno. Ay, ya sé. Sencillo. Sin Pablo, sin Pablo. Ahí es Boston. Ya, esas peticiones las hace ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? después de la Ah, clase. ¿qué? Inspire, sí, los brazos al Papelitos costado. entonces, Ya. Nuevamente profundo. De abajo. ¿Cómo es la inspiración? ¿Izquierda a derecha? No. Exacto. Es de arriba hacia abajo. Siéntete nomás, doctor. Gracias. Caudocefalo. Caudocefalo. Es céfalo-caudal, sí, o sea, caudal cefálico. Entonces, eso vamos. Cuando hay inspiración, lo que se hace es elevar el tórax. El tórax se expande. Sí, es un término de repente muy genérico, muy vago, ¿no? O sea, en realidad lo que sucede es que el primer movimiento hay una elevación del tórax y si hay un aumento del diámetro antero-posterior, sobre todo, y muy poco lateral, de medial a lateral. Entonces, si tú primero, cuando tú levantas el tórax, estás haciendo que los músculos, que todo el parénquima, ¿no?, también se aperture. Porque recuerda que hasta los bronquios tienes musculatura y esos bronquios en la inspiración se abren. A pesar de que hay espasmo, y en el asma, si bien es cierto, hay cierto grado de espasticidad, pero no hay una oclusión total, porque es muy difícil, o sea, sí hay asmas que tenemos que llegar a intubar, pero es muy difícil en un paciente asmático que solamente por broncoespasmo me llegue a saturar 20, 30, hemos intubado pacientes con 20, 30 de saturación. El COVID un montón, ahora último, hace como 2 meses tuvimos que intubar un paciente asmático. No salía, y él no llegó a saturar mal, sino que dentro de la mecánica ventilatoria también el paciente se iba a agotar, y si se agota tienes que intubarlo, pues. Y ya. Entonces, pero a lo que iba, el tema del asma, la dificultad es a la expiración. ¿Ya? La obstrucción del flujo es a la expiración. Las enfermedades obstructivas, ya, básicamente obstructivas de la vía aérea alta y luego de la baja. Listo. ¿Qué me interesa de la vía aérea alta? ¿Vas a ver epiglottitis? Difícil. Difícil. ¿Qué me interesa? En lo base, ¿no? La obstrucción de la vía aérea por un cuerpo extraño. Listo, entonces, un cuerpo extraño. Siempre puede ser. Sobre todo en los niños. Porque es muy difícil pues, que un adulto agarre, yo qué sé, pues una canica y, ¿no? Y por último, si pasa eso, la deglute. Porque ya ustedes tienen una vía aérea de adulto que tiene determinado diámetro. Pero en cambio en un niño no. Un niño, incluso a veces hasta con la misma fruta, se puede asfixiar. Entonces, eso de ahí bloquea la vía y va a... Entonces, ¿pero qué me importa para ustedes? Básicamente, los síndromes bronquiales se refieren a obstrucción de la vía aérea baja. ¿De qué vamos a hablar? De la bronquitis aguda, de las bronquiectasias, del asma y del EPOC. ¿Listo?
Y luego en la segunda parte vamos a hablar naturalmente de síndrome de condensación. Cuando tenemos un paciente con una obstrucción de la vía respiratoria baja, ¿qué es lo que, por ejemplo, una de las características del asma es que la expiración es prolongada? Y ahí te dice claramente, ¿no? Te dice una obstrucción de la vía aérea baja cursa con taquipnia, pero con bradipnia expiratoria. Si sabes que bradi, por terminología, es disminución, ¿ok? Disney. Entonces, normalmente tu problema, como le dije, es a la expiración, por eso te dice claramente ahí disnea expiratoria, ¿no? Y dentro de los ruidos que vamos a encontrar van a haber sibilantes. Incluso en la bronquitis, que no llega a ser asma, en la bronquiolitis, que también no llega a ser asma, hay sibilantes. Y los sibilantes, casi todos los sibilantes, siempre son expiradores. Los sibilantes inspiratorios normalmente son de la vía aérea superior, pero ya no se llaman sibilantes. Aunque, o sea, puede ser que un paciente, dependiendo del grado de obstrucción, pueda silbar, ¿ya? Pero cuando es vía aérea superior, normalmente se le conoce como estridor, ¿ya? O cornaje. Entonces, digamos, como ves, ahí básicamente estamos hablando de síndromes obstructivos bronquiales, que esa terminología aplica básicamente para todas las demás. Luego vamos a ver determinadas características que va a diferenciar entre una bronquitis, cuál es la diferencia entre una bronquiectasia, ¿no? Pero básicamente todos van a cursar en la fase aguda con taquipnia, con bradipnia expiratoria, y tu disnea siempre va a ser expiratoria. ¿Ya? ¿Hasta qué tenemos que hoy día? 7:30. Y ustedes creo que a las 6 se cansan, ¿no? Sí. Las manifestaciones. Ya. Pero entonces ya ustedes han llevado ya semiología, o sea, cómo hacer una inspección relacionada con todo eso. Entonces, dentro de la inspección, en un síndrome bronquial agudo, ¿qué esperarías encontrar? Sí, pero a ver, mira, estos cuadros ya los tienes, o sea, necesito que lo entiendas, porque si lo vas a leer, ya mira, prolongación de la expiración, o sea, ya lo sabemos, o sea, lo puedes leer, pero yo quiero que tú mismo lo saques para que lo puedas entender. ¿Alguien ha visto un paciente, yo qué sé, con bronquitis, un paciente por ejemplo, para empezar, ¿cuándo definimos que es una bronquitis aguda de una crónica? Después del tiempo de la tos. La tos es 3 meses seguidas en 2 años consecutivos. Eso es Ya, crónico. Tienes la razón ahí, de repente solamente falta explicarlo un poquito mejor, es que tienes que tener un episodio acumulado de 3 meses en un año, pero debe ser por 2 años consecutivos para pensar de que es una bronquitis crónica. ¿Listo? Naturalmente, todo hacia abajo vendría a ser una bronquitis aguda. Las bronquitis agudas cursan con tos seca o con tos Productiva. Inicialmente es una tos seca, pero cuando van haciéndose subagudas, o sea, camino a la cronicidad, ya va a ser una tos productiva, ¿no? Y ya luego en la crónica, las patologías casi todas son productivas. ¿Ya? Entonces, a lo que iba, la bronquitis, todo lo que es itis, sabes que por terminología significa inflamación, ¿no? La inflamación puede deberse, como la vez pasada estábamos hablando, a irritantes químicos, alergenos, ¿no? Entonces, dentro de la inspección, si estamos pensando, por ejemplo, si tú ves a un paciente y te dice, ¿sabes qué? Mira, tengo dificultad para respirar, siento que me falta el aire, y usted le dice, ok, vamos a ver, y tú ves que hay una amplexación asimétrica. ¿Ok?
una amplexación asimétrica. ¿En qué podrías pensar? Condensación podría ser uno, pero ¿qué más podrías pensar? Un neumotórax, una telestasia. Muy bien. Entonces estás pensando que es unilateral, ¿sí o no? Sí. O sea, para empezar, dices, ok, asimetría solamente hay un lado que trabaja bien, el otro lado está listo. Dentro de tus diagnósticos diferenciales, ¿podrías pensar en que hay un tumor? Sí, podrías pensar que hay un tumor. ¿Podrías pensar que hay una neumonía o un síndrome de condensación? También. ¿Podrías pensar de que hay una atelectasia o una atelectasia probablemente masiva? También. ¿Qué otra cosa podrías pensar? Un derrame también. Puede haber una efusión, un derrame, ¿no? ¿Qué más? Neumotórax ya lo mencionamos. ¿Algo más? Una más. Un traumatismo. Puede haber un traumatismo con fractura costal que te impida la amplexación por un dolor tipo pleurítico. Listo. ¿Qué más? Puede también haber un cuerpo extraño, ¿sí o no? Un cuerpo extraño te bloquea el árbol bronquial, voy a inventarme derecho o izquierdo, y toda esa zona está colapsada, ¿no? Entonces, la inspección es eso. O sea, en un paciente, primero vas a ver, tienes que verle por la parte de la leptoscopía si es simétrico o asimétrico, si tienes o no alguna alteración a nivel del tórax, y después vas a ver el tema de la frecuencia, ¿no? Porque vas a ver si es que el paciente está ventilando, digamos, en una... ¿Cuánta es la frecuencia respiratoria normal? 12 a 20. De 12 a 10, de 14 a 20, de 12 a 20. 12 a 20. 12 a 20. 12 a 18. Cualquier número, ¿no? Normalmente, o sea, la frecuencia que se maneja es de 12 a 20, promedio 18, ¿no? 12, no me ha tocado mucho ver 12, pero normalmente están entre 10. Entonces, si tú vas a ver un paciente que tiene un proceso obstructivo, ¿lo deberías ver con taquipnia o con bradipnia? Taquipnia. Naturalmente, ¿no? Entonces, de ahí que más a ver. Y a la ocultación, o sea, ¿qué te vamos a escuchar en el pulmón? Sibilancias. Sibilancias. Roncos. Roncos. Y aceptores. Crepitantes. Crepitantes. Crépitos normalmente escuchas cuando hay, en términos sencillos, agua. Ahora, exacto, líquido, porque normalmente es una secreción, ¿no? Y eso ya luego lo vamos a ver. O sea, ¿se acuerdan del árbol bronquial? ¿Ya? Vamos a ver si tengo una de esas. Esta de acá. Listo. Esta de acá es importante para que puedas entender un poco lo que estamos viendo. Naturalmente tenemos la tráquea, ¿no? Si saben dónde está la tráquea, ¿no? O sea, creo que ya... Y de ahí la división siempre es dicotómica, ¿no? Dicotómica. Entonces, lo que quiero que veamos es que, por ejemplo, el bronquio principal derecho, luego vienen los bronquios lobales, los bronquiolos, y luego empiezan con el bronquiolo terminal. A partir del bronquiolo terminal ya empieza a disminuir considerablemente el diámetro, ¿ya? Ya estamos hablando de 2 milímetros. De ahí pasas al bronquiolo respiratorio, a su vez va a terminar en el conducto alveolar. Este conducto alveolar va a formar los sacos alveolares, y dentro de los sacos alveolares vamos a tener los alveolos. ¿Dónde se produce en sí la hematosis? A nivel alveolar, ¿ya? Pero para que podamos entender, a partir del bronquiolo terminal hacia abajo, hacia los alveolos, se le denomina el acino. ¿Y por qué va a ser importante esto? Porque de acuerdo a esto vas a determinar si tu problema es en el acino, que sería casi todos los síndromes de condensación, o del bronquiolo terminal hacia arriba, que serían todos los síndromes bronquiales, ¿no? Entonces, un proceso asmático
estaría relacionado La con sien. el alveolo. No. No. Exacto. Por eso cuando me mencionaron hay crépitos o subcrépitos, yo te digo, los crépitos los vas a ver ¿en dónde? En los alveolos. Los crépitos son porque el alveolo colapsa y cuando lo quieres, cuando tú lo quieres abrir, ¿no? O sea, meterle una presión positiva, eso que se conoce como un PIB, ¿no? Que es la presión positiva al final de la expiración, ¿listo? Eso suena. Y ese sonido es el crépito. Entonces un crépito lo vas a escuchar en un asma nuevamente, ¿no? Un crépito lo vas a escuchar en una bronquitis aguda o crónica, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? ¿Seguimos? O sea, ¿me siguen? ¿O... Ok. Sí. Entonces, eso es lo que necesitamos comprender, ¿no? O sea, la base anatómica para luego pasarlo a la clínica, ¿no? Así que la idea es esa. Con eso de aquí, por lo menos ya nos sirve de base para poder entender cuál va a ser un tema bronquial y cuál va a ser un tema de condensación, ¿no? Que vendría a ser alveolar. Listo. Y habiendo dicho eso, vamos a empezar con la bronquitis aguda. Como ven, ya tenemos una diapositiva, ¿no? La vez pasada eran no sé cuánto, 70. 18. No, pero ahorita solamente 19, pero van a ser súper rápidas. Y felizmente ya ustedes ya tienen el conocimiento necesario para hablar estrictamente de repente ya con menos diapositivas y solamente guiarnos, ¿no? O sea, tengo que tocar este tema como te dije, mira, esta clase básicamente necesito dos cosas, que sepas asma y que sepas neumonía, porque es lo que más te va a venir. Después, sí, complementaremos con algunas otras, sí, complementaremos. Pero si no sabes asma y no sabes neumonía, entonces esta clase es por las puras. ¿Sí? Para el tema de la bronquitis aguda, vamos a decir, ya, bueno, es una enfermedad naturalmente de instalación rápida, caracterizada por tos persistente, con producción o no de esputo, y que típicamente se autolimita en el transcurso de 1 a 3 semanas. Y se acuerdan cuando estuvimos hablando de la tos, que hay tos que debemos respetar, hay tos que debemos cesar y hay tos que debemos facilitar, ¿no? En este caso, por ejemplo, cuando tú determinas que la bronquitis es, por ejemplo, por un tema bacteriano, esa tos la tienes que cesar, ¿no? Naturalmente le vas a dar antibióticos, ¿no? Porque no le van a dar antibiótico a un virus, ¿no? Entonces eso está claro, ¿no? Los virus normalmente se autolimitan porque nuestro organismo los combate. Para eso ya llevaste inmunología, ¿no? Y sabes que los virus, básicamente quien nos defiende es nuestro organismo. Incluso ahora que hemos tenido el COVID y que luego tuvimos y bueno, ahora estamos en alerta por el monkeypox, siguen siendo virus. ¿Acaso dicen, oye, toma tal o cual cosa? No, o sea, es básicamente paracetamol y medidas de protección y de soporte. ¿Okay? Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque los virus, lo que tengo que hacer con una tos es facilitarlo. Y cuando ya resolví el cuadro, por ejemplo, en el cuadro bacteriano, tengo que respetarlo. Pero en el tema de la bronquitis aguda, cuando es, por ejemplo, irritativa, la tos la puedo dejar. Lo que tengo que calmar es básicamente la reacción, ¿no? Y la reacción que puede ser, cuando es por alergenos, casi siempre es una reacción eosinofílica, ¿no? Por los mastocitos, por la histamina. Entonces lo que tenemos que calmar ahí básicamente es, por ejemplo, unos antihistamínicos en vez de dar un antitusígeno, ¿no? Entonces quiero que te enfoques más o menos en lo que... Para el examen físico, en la inspección, ¿tú verías alguna alteración? O sea, en la ectoscopía, ¿tú verías alguna alteración en una bronquitis aguda? O sea, y no porque diga normal ahí, o sea, ya te he dicho, no necesito que lo leas porque al final lo tienes en el libro, pero quiero que lo razones. O sea, si tú me dices sí, yo creo que sí estaría alterado, lo discutimos, pero dime, o sea, en una bronquitis crónica, en una bronquitis aguda, la inspección va a estar normal, porque número uno, por ejemplo, la bronquitis es unilateral o bilateral. Es bilateral. Entonces, que tú notes
cambios mínimos, o sea, a nivel del ojo, es bien difícil, por eso se considera normal. Sí es normal porque no va a haber un daño per se, o sea, no hay una lesión al tejido, solamente hay algo que lo está irritando o inflamando, pero no hay un daño, como por ejemplo en el enfisema. En el enfisema sí hay un daño, en el tejido hay una destrucción. Entonces, el examen, la inspección estaría normal. Las vibraciones vocales, cuando tú le pones al paciente y le dices, señor, repita el 33, 33, 33, 33, ¿no? Ferrocarril y todo lo que tú quieras, las vibraciones van a seguir siendo normales porque a nivel bronquial no hay alteración. ¿Listo? De ahí que más, el murmullo vesicular va a estar normal y los estertores casi siempre van a ser secos, casi siempre. De ahí, ¿qué síntomas? Los síntomas pueden cursar con fiebre, pueden cursar con fiebre, rara vez, pero la bronquitis, o sea, la bronquitis mientras más crónica se va haciendo, su signo característico va siendo más la tos. Cuando una bronquitis cursa con fiebre, estás en la obligación de buscarle alguna causa. Sí, es cierto que la bronquitis, dice, el desencadenante puede ser una bacteria, el desencadenante puede ser un virus, y casi todos los virus cursan con fiebre, ya listo, pero primer, segundo, tercer día, una bronquitis a la semana, difícilmente te va a cursar con fiebre, o sea, difícilmente. De ahí que más. Y como les dije, la tos al inicio es seca, pero a partir del tercer, cuarto día ya pasa a ser una tos productiva. ¿Listo? Dentro de los... Doctor, una pregunta, ¿por qué la bronquitis aguda los estertores son secos? Porque no hay secreciones. El libro creo que me dice que son estertores húmedos. En el libro me dice que son estertores húmedos. Sí, estertores húmedos o de burbujas. No. Sí, dice estertores húmedos. Sí, estertores húmedos. La tos inicia siendo seca y a partir del tercer o cuarto día se hace productiva. Y eso te lo tengo... Por eso se menciona que también puede haber broncos o sibilantes. Sibilantes sí va a haber, pero no va a haber crépitos. O sea, crépitos no va a haber. No, estertores. Ya, pero los estertores pueden ser húmedos o secos. Los estertores húmedos, por ejemplo, crepitantes, los estertores secos, puedes tener los roncos. O sea, pero los estertores normalmente son secos. ¿Qué página? 660. Sí, dice estertores húmedos o de burbujas. No, es que hay cosas en las que no estoy de acuerdo y, o sea, la idea es que lo podamos discutir, ¿no? O sea, si te dice eso... 660, bronquitis aguda, pseudolímita. Pero tendría sentido que sean estertores húmedos, Porque la tos es productiva. Claro, a partir del tercer o cuarto día. Roncos y sibilancias, o pueden ser normales. Claro, pero acá te pone que el síntoma más importante que motiva la consulta es la tos productiva. Y la tos productiva es a partir del tercer o cuarto día. Pero nuevamente, la primera etapa vas a tener una tos seca. A partir del tercer o cuarto día recién va a migrar. O sea, ese es el evolutivo de la enfermedad. Pero yo te tengo que enseñar desde el día 1, no desde el día 4. ¿Y por qué se volverían húmedas? Porque no hay inflamación en el exudado. Cuando tú te torces un tobillo, por ejemplo, el primer día no pasa nada. Después de 2 o 3 días, tu tobillo está así. Entonces, toda inflamación va a generar de todas maneras un exudado. Lo que nosotros tenemos que hacer es, mediante los otros signos, detenerla, ¿no? Entonces, si nosotros hacemos una progresión de la enfermedad, sí, naturalmente
eso se va a complicar, ¿no? Y la producción de moco que no se controla incluso te puede llegar a obstruir la vía, y ese moco incluso te lo puedes aspirar y ahí sí llegaría a nivel alveolar con destrucción, que sería una neumonía química, también puede ser, pero hay un proceso para ello. Entonces, si tú me dices que, por ejemplo, el moco, o sea, que para que tocando microbiología, por ejemplo, ¿no? Para un poco aclarar la observación que ha habido respecto a la tipo de la tos. En la neumonía o en microbiología, la mayoría de gérmenes patógenos son gram positivos o gram negativos. Son gram positivos. La mayoría de gérmenes patógenos respiratorios son gram positivos. Entonces, tú esperarías tener gram negativos en una neumonía. Difícil, ¿no? Porque el estreptococo es positivo, el estafilo, pero sin embargo, ¿cuándo podrías tener una neumonía por gérmenes gram negativos? Pseudomonas, por ejemplo, que son intrahospitalarias, o también cuando hay una broncoaspiración. Entonces, hay ciertas cosas, ¿no?, externas que pueden ocasionar lo que no es la regla, ¿no? Lo normal, 90% de las neumonías que vas a tratar es el neumococo. Vas a tener otras, sí, también va a haber influenza, va a haber moraxella, va a haber klebsiella, ¿no? Pero casi el 90% va a ser por neumococo. Entonces, yo lo que te tengo que enseñar a ti es básicamente el neumococo. De ahí vamos a ver las otras, sí. Pero cuando veamos patologías tipo ya alternativas o variantes, voy a ver pseudomonas, vamos a ver el tema, por ejemplo, en inmunosuprimidos, el PJP, ¿no?, que es el Pneumocystis jirovecii, el Histoplasma capsulatum, ¿no? Entonces, es un poco eso, ¿no? La tos inicia siendo seca, pero luego pasa a ser productiva. Y a nivel de la radiografía, vas a ver algo. Insuflación. Puede haber un poco de insuflación, pero en realidad en una bronquitis aguda, por el tiempo, no ves mayor alteración. Sí podría, o sea, como hay una discreta inflamación del árbol bronquial, ¿no? Y por eso te puse la primera diapositiva para que veas el árbol bronquial. Como va a haber una inflamación, eso sí se podría ver reflejado en un aumento de la trama. Listo. Pero a nivel de los arcos costales van a estar casi todos al mismo nivel. El diafragma no va a estar disminuido, ¿no? Como te digo, estamos hablando de bronquitis aguda. De ahí vas a tener, por ejemplo, síndromes de atrapamiento de aire, sí, pero ya son fases que se están descompensando, que también las vamos a ver, pero vamos avanzando poco a poco. La ventaja, o sea, lo que dices es correcto, y eso también es producto de que, como ya han llevado el curso, ya saben lo que se viene, ¿entiendes? O sea, es que ya sabes lo que se viene y te estás tratando de adelantar, pero no te recomiendo que lo hagas tan a menudo, porque ese adelantamiento que estás haciendo te puede hacer confundir algunos conceptos. O sea, empecemos a construir desde abajo para luego llegar ya luego a la parte complicada. Si de frente vamos a tocar esta parte, ¿no? Entonces, vamos de abajo, pero ya no nos demoremos de repente tanto en algunas cositas que a veces son hasta simplemente irrelevantes, por así decirlo, ¿no? La bronquitis, o sea, ya una vez que va a haber moco, va a haber de todas maneras una tos. Bronquiectasia. De bronquiectasia lo que quiero que sepas es sencillo: antecedentes y el tipo de expectoración. Unas bronquiectasias, sí se ve, ¿no? Sí. Porque algunas veces duermen. Bastante.
De las bronquiectasias, tos de predominio matutino y casi siempre productiva, con mal olor, purulenta y que abre, y la bronquiectasia sangra, por si acaso. ¿Es La muy bron- seca o...? No, tos Productiva. Si es productiva, si es productiva, te acuerdas que el volumen era más de 200. Ujú. De la bronquiectasia, lo que te va a orientar siempre a pensar en bronquiectasia antes de la tos o del esputo, porque por ejemplo tú puedes tener un esputo con mal olor y por contaminación bucal puedes tener un absceso alveolar o una alveolitis y va a salir feto, ¿ya? Pero lo que te va a orientar siempre a pensar en bronquiectasia es el antecedente. El paciente casi siempre tiene un antecedente de vías respiratorias bajas. En este caso, o sea, siempre vamos a pensar en tuberculosis, vamos a pensar en neumonía, ¿no? Tumor es difícil, pero vamos a dentro de lo que... Adentro de la... Mira, ahí te pone el cuadro múltiples patologías, ¿no? Enfermedades congénitas, déficit... ¿se acuerdan que había un déficit de la nineína, que era el síndrome de Carpenter? Y el déficit de... Por ejemplo, para el enfisema, que también puede causar un déficit de la alfa, una antitripsina, y cosas así. Pero nuevamente, bronquiectasia siempre asócialo a un proceso respiratorio de vías respiratorias bajas, ¿no? Y que su tos es predominio matutino, productivo y con mal olor o purulento. Eso de ahí sí te hace pensar en bronquiectasia. ¿Ya? La radiografía la vas a ver, no, porque, o sea, la radiografía no es útil, es más, ya deberíamos estar dejando de usar las radiografías. Las radiografías es un examen rápido, sencillo, sí, pero la tomografía también es rápida y sencilla y es no invasiva. El tema solamente es el acceso. Las guías te dicen que lo que debes hacer es una tomografía y para las bronquiectasias sí te piden una tomografía. O sea, es una de las patologías que sí está especificado que tiene que ser una tomografía. No te va a servir la radiografía. No concuerdo mucho con que te ponga, el libro te pone de alta resolución, porque las tomografías de alta resolución, o sea, con una, entre comillas, de baja resolución o de normal, o de resolución normal, puedes ver las bronquiectasias. Si ya quieres ser muy fino y exquisito, sí pides una de alta resolución, pero las de alta resolución, sinceramente, no las pedimos para pensar en bronquiectasia. O sea, el libro te lo puede decir sí, porque nuevamente el libro está hecho pues, o sea, con colaboración de los estudios que se hacen en Alemania, en Suecia, en Estados Unidos, donde tienen otro tipo de acceso, ¿no? a tecnología. Pero o sea, con que me pongas tomografía, con que sepas que para la bronquiectasia necesitas una tomografía, me basta. No necesitas que sea de alta resolución. Doctor, ¿y la cianosis? La coloración azulada, ¿qué tan frecuente es? En las bronquitis, ¿cuál? ¿En la bronquitis o en la bronquiectasia? La coloración azulada, así como frecuencia, no es muy frecuente, pero es un signo que te va orientando, ¿no? O sea, se va a presentar. Es como, por ejemplo, al paciente, o sea, te pongo patologías, digamos, que son bastante relevantes. El EPOC. Un paciente con EPOC, ya sabes que su saturación es baja, ya sabes que de por sí él está, o sea, siempre va a tener una disnea. Pero si tú le preguntas a un paciente con EPOC de larga data, si en reposo tiene sensación o dificultad de falta, o sea, sensación de falta de aire, te va a decir que no. Pero el libro te dice que sí hay una disnea. ¿Sí me entiendes o no? O sea, una cosa es lo que te sucede realmente y otra cosa es bueno, dentro de las características que te pone el libro, sí, pues, o sea, vas a tener todo eso. La halitosis, ¿un paciente con bronquiectasia tiene halitosis? No. Pero te va orientando, o sea, los signos que te ponen ahí, los síntomas que te ponen ahí, no es que tengas que reunir todos, ¿sabes?
O sea, no es que el paciente tiene que tener, mira, si no tiene esos 5 síntomas no es bronquiectasia. No, puede tener uno solo. Puede tener uno solo. Lo que te damos ahí es las características, o sea, de repente no tiene disnea. Ok, lo más frecuente es que tenga tos productiva, lo más frecuente es que sea matutina, lo más frecuente es que esa tos tenga mal olor o que tenga incluso sangre. Ya listo, eso es lo más frecuente. Pero si por A o B no lo presenta y lo ves medio azul y con antecedente de tuberculosis, por ejemplo, ya puedes pensar de que también podría tener una bronquiectasia, ¿no? O sea, lo que quiero que nos llevemos es que no se van a cumplir todos los síntomas, pero te tienen que orientar. Entonces, pero como te dije, la forma como yo voy a tratar de que aprendas, y puedes estar de acuerdo o no, y si no lo conversamos, es que te lleves lo más característico, lo que vas a ver en el día a día, porque el resto naturalmente lo vas a leer, pero de nada me va a servir, como te dije, que de esta clase no sepas asma y no sepas neumonía. No me va a servir que de la bronquiectasia no entiendas que es una tos matutina, productiva, con mal olor y con antecedente de enfermedad respiratoria. Con eso ya vas orientando, con eso ya es bastante ya. Y ya sabes que la radiografía no te va a servir, tomografía. Asma. No, la atelectasia es básicamente atelectasia que el asima, el colapso, que puede ser por causas intrínsecas, por causas externas o por causas prealveolares. Doctor, una pregunta, ¿la diferencia entre bronquiolitis y bronquitis? Bronquiolitis básicamente es en niños. Por ejemplo, a un niño con hiperactividad bronquial, con sibilancias, un niño de 2 años, por ejemplo, le puedes diagnosticar asma, no, pero tiene toda la clínica. Es lo más probable es que a partir de los 5 años le digan que tiene asma. Entonces, es solamente la temporalidad. ¿No se considera como bronquitis? No, bronquiolitis. Y la bronquiolitis también cursa con mucha secreción, pero en ningún momento para la bronquiolitis, por ejemplo, la bronquiolitis pura no se da tratamiento antibiótico. La bronquiolitis infectada, que es secundaria, esa infección es secundaria o es una agregación, recién ahí le das tratamiento antibiótico, que luego vas a ver tú por de Silverman y Andersen para poder ver de acuerdo a lo que. Por ejemplo, si han escuchado hablar de SCORS, ¿no? Ya. ¿El cuál? El gol para el coco. es parte mental, O sea, pero no, SCORS, o sea, sencillo como clasificaciones, por ejemplo, yo que sé, el CUP 65, todo el mundo lo maneja, ¿no? Y el CUP 65, que es para el tema de neumonías, si es que es una neumonía de manejo hospitalario o es una neumonía de manejo ambulatorio. Para el tema de niños, en patologías respiratorias, vas a utilizar el Silverman y Andersen. Para el asma, la clasificación sí es más complicada. Según la guía GINA y la guía GEMA, nosotros utilizamos en el Perú la GEMA, que es la guía española del manejo del asma, la 5.4 que ya salió de este año, porque es extrapolable a nuestra realidad. La GINA es muchas veces muy exquisita para ciertas cosas, ¿no? Incluso, por ejemplo, también, no solamente eso, sino en el manejo de hipertensión, por ejemplo. En el manejo de hipertensión tenemos 2 corrientes, la europea y la americana, ¿no? La de la AHA, que es la de American Heart Association, y la europea. ¿Cuál utilizamos en el Perú? La europea, porque, por ejemplo, la guía americana te habla de que consideran hipertensión a partir de 130, la guía europea a partir de 140. Nosotros, hipertenso, a partir de 140. Pero ahora 139. No sería la actualización de la guía de hipertensión este Ajá. año.
Española, No, solamente es europea o americana. Para la gema, para el asma, sí, usas la gina, que es básicamente de los americanos, y la gema, que es de los españoles. Pero vamos de los mismos criterios, ¿no? Básicamente siguen siendo los mismos criterios, pero con algunas peculiaridades. Por ejemplo, en el tema del asma, los steps son los mismos. O sea, para el tema del asma, la clasificación sigue siendo la misma. Asma leve, severo persistente, ¿no? Sigue siendo la misma clasificación, sigue siendo el mismo manejo, pero la gema, por ejemplo, toca un poco más el tema del asma ocupacional y del asma estacional. Y, por ejemplo, la gina le da mucho énfasis también a los dispositivos que tienen ahora. Por ejemplo, tienes tu reloj para ver la frecuencia cardíaca y todo eso. La gina los avala porque básicamente los estudios, hay una lista de dispositivos que se aceptaron, por ejemplo, para los smartwatch y todo eso, ¿no? Pero no todos los smartwatch que eran de Apple, o sea, no todos los smartwatch, mejor dicho, en la gina casi todos los smartwatch que se usaron fueron de Apple. Acá en Perú no todos los smartwatch son de Apple. ¿Sí? Pues, mira, el que sea, pero lo que voy es que la gina, por ejemplo, tú te puedes poner el smartwatch de la marca Pepito, listo, ese de ahí, como no está incluido en la gina, no deberías utilizarlo. Por lo tanto, nos basamos más en la gema. ¿El Jackson y Pearson también se puede usar dentro del asma? Es básicamente más para niños, ¿sabes? Y nuevamente, con temas de bronquiolitis. Ya, vamos al asma, que es la que es, por así decirlo, la más importante de lo que vendría a ser los síndromes bronquiales. Obstrucción, sí, va a haber de todas maneras obstrucción. Pero la característica importante de esta obstrucción respecto a otras es que es reversible. Esto es lo más importante. La reversibilidad, ¿ok? O la variabilidad, pero bueno, todavía no necesitas leerte la guía. Tú, con que sepas que es reversible, es importante. ¿Ya? La reversibilidad con el uso naturalmente de broncodilatadores, ¿no? Broncodilatadores, sabes que son los beta 2 agonistas. ¿Listo? Y por ejemplo, para que te hagas una idea, ¿por qué son importantes las guías, ¿no? ¿Por qué estábamos hablando la vez pasada de guías? ¿Qué tratamiento conocen para el asma, por ejemplo? Salbutamol más corticoide. Lava y sal. Anticolinérgicos. Ya, ok, pero Montelucar. tienes un paciente asmático, ¿qué le das? Es que también está el Montelucar. Sí, también está. Ya, la doctora le da salbutamol con corticoides. ¿Usted, doctora, qué le da? Salbutamol. ¿Solo salbutamol o algo más? Doctor. Yo taquicardia, no me puede dar En un paciente diabético, ya a ver, No sé una guía de lo que está diciendo. es diabético y encima es mal controlado. No corticoides, porque es un plan. Básicamente, ¿Le da el paciente diabético. Lo que tú quieras, diabético, ponle larga, pero te digo mal controlado. No corticoides. Después contestamos esa, porque es muy importante lo que dices. Pero, doctora, paciente con asma nada más, ¿qué le das? El broncodilatador es salbutamol. ¿Alguien más? Nada. Lo que tienen en concepto está bien, pero nuevamente, para eso están las guías. El salbutamol se da solo de rescate. Solo de rescate. O sea, en una crisis asmática. El salbutamol es un SABA, ¿no? Y el tratamiento del asma es un LABA. Más corticoides
Alimentos. Y si es inhalado a un paciente diabético mal controlado, ¿se lo puedo dar? No. Sí se lo puedo dar. Porque es sistémico. Porque no es sistémico. Listo, doctor. Eso es lo que necesito que hagas, ¿ves? Que pienses lo que estás haciendo. Era preguntar inhalado. Sí, pero nuevamente, ¿cuál es el tratamiento del asma? El tratamiento del asma es sistémico o local. Local. Empieza siendo local, usas sistémico, por ejemplo, el Montelucas, cuando ya estás en el step 4 hacia el 5. De esa No, hombre, ya manera. es punto menos. Por No, regular es se que lo mi compañera se burló, pero bueno, dije que me explicara. ¿Qué? ¿Quién? La última partecita. La Samantha. La última partecita puedo repetir sobre los pasos del asma, para el tratamiento del asma tienes 5 pasos. Por ejemplo, el paso 0 es, pero ya te estoy hablando de cosas que no te voy a preguntar en el examen, ¿verdad? Claro. Entonces solamente es para que sepas. El paso 0, por ejemplo, son hábitos de vida. Por ejemplo, para que te hagas una idea, en el asma, un paciente asmático, ¿lo mandas a correr? Error, sí. La guía te dice que sí. ¿Qué? Así es. Porque el asma no limita la actividad física. Claro. ¿Tiene sensibilidad física o no? ¿Ah? Desencadenante, pero un paciente asmático lo tienes que tratar porque esa actividad física a la larga le mejora la función ventilatoria. Y yo les hablé que las guías lo que buscan es disminuir. La mortalidad. Exacto. Por eso es la importancia de las guías. Tenemos libros, sí, el libro te va a decir probablemente lo que incluso está hace más de 100 años, pero la guía te está diciendo los estudios actuales, porque la medicina es dinámica, va a cambiar, y la guía te dice claramente que tienes que promover la actividad física incluso en un paciente asmático, porque esa actividad física le va a mejorar la capacidad funcional pulmonar y va a hacer que ventile mejor, sus músculos van a ser más potentes y se va a acostumbrar al estrés, entre comillas, y el paciente va a tener menos episodios de asma en cuanto comience a ejercitarse más. No va a ser en una semana, naturalmente, ¿no? Te postulan 6 meses y no es que de golpe lo vas a mandar a correr 40 kilómetros la maratón, ¿no? Pero empiezas con caminatas de hacer 150 minutos diarios y luego poco a poco vas aumentando la carga. Pero para que veas que la guía te dice eso. Lo que están ustedes haciendo está bien, porque les dije, aquí es donde tenemos que equivocarnos, no afuera, no en el hospital, es aquí. Y no tengamos miedo de eso, porque todos, yo también he estado sentado ahí, incluso ahora, teniendo una especialidad, sigo cometiendo errores, porque la medicina es así, no vamos a terminar de aprender todo, es imposible. Hay genios, sí, y todo lo que ustedes quieran, pero bueno, entonces esa es la importancia de las guías, por eso les decía, en el asma, por ejemplo, le das corticoides, así sea diabético, así sea mal controlado, inhalados, no le das sistémicos, por si acaso. La terapia sistémica la reservas para a partir del 4.º paso. ¿Ya? Entonces, por eso te preguntaba, ¿cuál es el tratamiento del asma? Y todos me dijeron salbutamol. Sí, hasta hace 5 años o 6 años era el salbutamol. Pero ahora el salbutamol solo es de rescate. Ahora usas lavas. ¿Ya? ¿Y qué lava tenemos acá en el Perú? Salmeterol. Fluticasona es un IC, es un corticoide inhalado. Formoterol no hay, doctor. Salmeterol sí hay. No, Formoterol no hay. Es muy difícil de conseguir. Formoterol. Pero ahora la guía te dice que hay una ligera, que entre los dos grupos que se comparó salmeterol con formoterol, el formoterol tenía mejor respuesta, pero era discreta la mejoría. O sea, no es que el formoterol, se lo llevó de lejos. ¿Sí me entiendes, no? O sea, de 1.200 pacientes que se estudiaron por cada grupo, la recaída, por ejemplo, si mal no recuerdo, en el salmeterol fue algo del... O sea, la mejoría fue algo del 60% versus 63% del otro. O sea, están ahí nomás, ¿ya? Entonces, en el Perú sí tenemos salmeterol. Lo asociamos a fluticasona, por ejemplo, ¿no? Tú te vas a comprar tu inhalador, dice salmeterol, fluticasona. ¿Qué te dice la guía? Salmeterol, budesonida. Pero bueno, o sea, por lo menos estamos más orientados. Y tengo pacientes que
que le cambias, ¿no? Y dicen, pero doctor, ¿por qué si antes yo usaba, me decían que uses salbutamol cada 6 horas o cada 4 horas, ahora lo tengo que usar solamente 2 veces al día? Y le das, lo concientizas, dale, y llevan tranquilos, ¿sabes? Y algo que también es importante es que el tratamiento no es por una semana ni 2 semanas, ¿sabes? 6 meses para recién valorar, recién ahí, mediante una espirometría, si ha habido una mejoría o no. Listo. Y a veces hablamos de otras cosas. Pero bueno, algo que se toca ahora es el asma ocupacional. Y a esto estamos expuestos los médicos. ¿Ya? Los médicos también están expuestos naturalmente, el personal que trabaja con alergenos, los que trabajan por ejemplo en los cerros con mucho polvo, sobre todo cuando no hay medidas de protección, ¿no? En la mina también hay asma. Entonces esto es importante. Por ejemplo, este criterio no se tocaba antes. O sea, si revisan un poco, esto aquí más de 20 años no tiene. ¿Es hora del break? La 6 ya. La sé, ya. Pero pareciera que lo tuvieran ustedes ahí. Y otra de las características del asma es que va a haber sibilantes. Ojo, va a haber sibilantes. Y en un asma ya muy exacerbado, ¿qué creen que vamos a encontrar? No. Estertores crepitantes. En un asma muy exacerbado, severo. ¿Tienes idea? Estertores húmedos. ¿Ah? No, ¿No escuchas nada? ¿Has escuchado eso? Un tórax silente. Sí, lo Tórax menciona el silente. El término lo escuchamos. Ajá, sí. El tórax silente está tan congestionado todo eso que no escuchas nada, que no hay sibilantes, no hay crépitos, no hay cosas, es un tórax silente. Eso es ya en la parte más exacerbada, ¿no? La amplitud de todas maneras va a estar disminuida. ¿Por qué va a estar disminuida la amplitud de la amplexación? ¿Por qué crees que cuando el paciente ventila va a estar disminuido la amplitud? ¿Tienes alguna idea? La dificultad respiratoria o la obstrucción en el asma es inspiratoria o expiratoria. Inspiratoria. Expiratoria, pero tú me acabas de decir que no ingresa la cantidad suficiente. Sí, de hecho. Ahora sí. ¿Va? Vamos con la resistencia como tal, pero No sé, ordénate y dímelo. creo que no se expande, podría ser al revés, o sea, que no se expande debido porque ya hay aire atrapado como tal y ocupa un espacio. Entonces, no podría generar, digamos, ese volumen de expandirse de Se arriba hacia queda abajo. como un residuo de Aumento el espacio muerto. Ajá. Por eso sería. Espacio Pero no muerto, por la inspiración, no por obstrucción de la expiración. O sea, eso es lo que, nuevamente, lo que necesito que hagamos es eso, que ustedes mismos saquen una respuesta para que lo entiendan. Porque por último, está ahí, yo te puedo decir, ya mira, te lo leo, me paro, lo leo y listo. Y ya te di la clase. Y yo lo doy por dictado. Pero ¿la has entendido? Probablemente no. Entonces, está bien que participes. Y eso de ahí te va a hacer no solamente comprender lo que me dices, porque ya te va a quedar grabado, sino también a todos les va a hacer perder el miedo. Ya les he dicho, un médico tiene que tomar acción. Cuando ves a una víctima, tienes que tomar acción. Un caso sencillo. Dios no lo quiera nunca, pero van por la calle y ven a una persona que la han atropellado. ¿Qué hacen? Sacan el celular y comienzan a grabar. ¿Por qué eso hacen ahora? Me asusto. Signos vitales. Llamar a emergencia. Lo que quieras, pero ¿vas y auxilias o no? Sí. Zona segura. Exacto. Hey, tú llama al 116. No, El paciente no respira, no respira. Así sea, oye, llaman a los bomberos, es tomar parte de la acción, es intervenir, es dejar de ser pasivo. Porque ahora el problema es que todo el mundo se vuelve, lava, mira que esto de acá. Mientras tanto tienes ahí a alguien que puede estar severamente lesionado. Entonces por eso les digo, ustedes todavía sin ser médicos ya se sienten en la obligación moral de tomar acción.
¿Y cómo pretendes tomar acción si no puedes ni siquiera vencer el miedo a equivocarte en un salón de clases donde creo que hasta el momento no nos hemos burlado de nadie porque haya cometido un error? Entonces necesito que participemos, porque hasta ahora, si de verdad 6 personas participan, el resto tratemos de participar. Las dudas, la idea es que la podamos discutir acá, ¿no? Al final, nuevamente, tienes el libro, lo vas a estudiar, vas a seguir leyéndolo, todo lo que tú quieras, pero lo que no entiendas en el libro, me lo tienes que preguntar a mí. Y si yo no lo sé, te diré, ¿sabes qué? En este momento no te puedo dar la respuesta, pero la siguiente clase te la doy, porque así aprendemos también juntos. Entonces participemos, por favor. ¿Qué más? Y acá está la parte 14, noche. Y se lo digo porque tengo mi hermano que es asmático. Está bien jodido ese tipo, ¿verdad? Una locura cuando le das sus accesos. No te deja dormir. Sí. Por ejemplo, el asma también es presentación en la niñez, duerme a partir de la pubertad, o sea, más o menos hasta los 15 años, luego ahí duerme y reinicia a partir de los 30 años, 28, 29 años, vuelve a presentarse. Y otra, por ejemplo, otra de las características, otra de las cosas que ya se postula también en la guía, ¿no? Que ya está escrito, algo que antes no estaba. Ustedes pueden diagnosticar asma como inicio, como debut, a una persona de 50 años. O sea, porque eso es antes que... Antes se creía, no, empiezan los niños. No, ahora hay asma debut a partir de ya cuarta década de vida. Y también está asociado a esto, al asma ocupacional. O sea, la guía es interesante, ¿no? Te ayuda a orientar. Por eso es que hay cosas en las que, como les dije, no termino de concordar 100% con el libro. Si quieres que nos basemos en el libro, normal, nos basamos en el libro y te voy a mentir. Pero hay guías que digamos, que están publicadas y si no me crees, entra, tienes el Google ahí, busca la GEMA 5.4 y te dice, te da todo el tratamiento del asma. No te voy a preguntar la guía por si acaso en el examen, ¿no? Pero es para que lo sepas. Igual está la guía de la hipertensión, igual está la guía del manejo de la neumonía, por ejemplo. Le pregunté sobre los SCORE. ¿Por qué quería quería preguntarle de los SCORE? Porque el SCORE que ustedes conocen, o de repente que habrán escuchado, es el CURB 65, o no lo han escuchado. ¿No? ¿Sí o no? Claro, si no lo han escuchado, no hay ningún problema, ¿no? Todavía estás en la etapa formativa. Listo, eso era lo que se manejaba. Ahora se maneja el PCI. Ese sí no lo has escuchado, eso te lo puedo asegurar que no lo has escuchado. Porque eso de ahí solamente es manejo hospitalario, por ejemplo. Y eso es reciente, eso se postuló después del COVID, por el síndrome de insuficiencia respiratoria, y recién se ha adoptado en todas las guías para neumonía a partir del 2022. Cuando tú estás en la residencia, lo que te manejas son guías, no manejas libros. Nosotros, por ejemplo, todo residente tiene que tener acceso al Up2Date. Yo me imagino que ustedes también. La universidad les da el Up2Date. Y en el Up2Date vas a contrastar lo que dice el libro versus, ¿no? lo que dice el Up2Date. Y el Up2Date coge de las guías y te pone la referencia, incluso te hace algoritmos, te hace cuadros, cómo tienes que manejar esto de acá. ¿Qué más? Y sí quedamos claros desde la clase pasada que para el asma la radiografía también va a ser normal, ¿no? Y que el diagnóstico de asma se confirma se confirma, no se hace, se confirma. Ya, se confirma. Porque tú empiezas, o sea, con la sospecha diagnóstica, ¿no? Y la clínica, o sea, para diagnosticar asma, nos basamos más en la clínica. Claro, si tú escuchas a un paciente silbando, bilateral, con tiraje intercostal, con aleteo nasal, no vas a estar pensando pues, que es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, la clínica es muy importante, ¿no? La clínica es importante para poder
Y de verdad, busquen la parte de la guía de asma en que, para los que no me creen sobre la actividad física, recomiendan la actividad física, no la limitan. Sí, Algo- porque en el libro no se dice que actividad de ejercicio llegando a un espacio, no solo tiempo. Así es. Pero lee la guía, te la pondré. Un día se la o sea, ya por eso preguntaba lo del delegado o delegada. Pensé que estaban con todos los cursos, por eso que normalmente yo pedía que sea alguien ajeno, ¿no? O sea, alguien externo. Pero si es solamente una persona, en todo caso, eres tú, me compartes tu número y así coordinamos algunas cositas, ¿no? Como por ejemplo, yo qué sé, si hay una duda, yo qué sé, queda una duda el día de hoy. Ya, listo, esa duda te puedo enviar, yo qué sé, el screen Ay. de dónde está, ¿no? Porque como te digo, hay cosas, el libro naturalmente está casi todo correcto, pero hay ciertas cositas que ya no están correctas y yo no me siento bien enseñándote algo que no es correcto, ¿no? O sea, por ejemplo, para el caso específico, ¿no? de este tema del asma, te voy a enviar el screen en donde la guía Gina, la guía Gemma, discúlpame, te promueve la actividad física para que más o menos vayamos. ¿De qué más? La fisiopatología del asma. Sí, el asma es una respuesta a TH2, esto ya lo saben. Célula plasmática. Sí saben que el linfocito B es la célula plasmática, ¿no? Sí. Y la célula plasmática te da una inmunidad humoral o una inmunidad celular. Sí. Humoral. ¿Quiénes dicen humoral? Humoral. El linfocito B te da una inmunidad humoral o una inmunidad celular. Humoral. Ustedes por allá, doctoras, que el plan de inmunidad celular humoral. Sí. Claro, es humoral por la producción de anticuerpos. ¿Listo? Y específicamente estos de aquí que van a activar al mastocito, que se le conoce como la célula cebada, ¿no? Hay una gran producción de histamina para que esta histamina, ¿cuál es la función de la histamina y de la prostaglandina E2? Vasoconstricción y broncoconstricción. Por eso es que la reacción va a generar una constricción. Y nuevamente es una disnea. ¿Por qué hay gente afuera que hacen esto? No. ¿Quieren decir algo? A veces vienen Anuncio. ignoremos. Y de EPOC, ya, enfermedad pulmonar obstructiva. No, quiero entrar a una charla. Esperan a su novio para el break. Puede ser. Su novio. Patria. Ya. 6:15 van al break para que 6:30 puedan regresar ya, 15 minutos. 6:30. ¿Ah? No, doctor, son las 6:12. Y eso es. Vamos tarde. Ya. Esto es macroscópicamente la diferencia entre un pulmón normal y un pulmón con EPOC. Listo. ¿Cuáles van a ser los síntomas para pensar en EPOC? Bueno, aunque primero debemos decir, ¿no?, que se caracteriza por una limitación persistente. ¿Por qué es persistente? A diferencia del asma es reversible. Este es irreversible. Si es irreversible, naturalmente va a ser persistente. Bueno, ¿no? Es generalmente progresivo. ¿Por qué creen que es progresivo? Por la información que se va a acentuar Sí, y ¿qué la más? destrucción. Porque Eso es- también tendrá que ser la multiplicación crónica, ¿verdad? Progresivamente el daño. Y obviamente no. ¿El EPOC se cura? No. El EPOC solo se controla. Lo que yo necesito hacer con el EPOC es que en
vez de que la enfermedad avance a 100 kilómetros por hora, avance a 1 kilómetro por hora. Pero todo paciente con EPOC, sin excepción, progresivamente tiene mayor requerimiento oxigenatorio. Todo paciente. Inicia de repente sin uso de oxígeno domiciliario para luego ser tributario de apoyo oxigenatorio. Y cuando ya eres tributario de apoyo oxigenatorio, ya te vienen las complicaciones más severas, porque el oxígeno, dentro de todo, también es un irritante. El oxígeno te seca las vías respiratorias y recuerden que el aire tiene que ser purificado, calentado, humidificado. Al paciente con EPOC no se le puede dar oxígeno durante el flujo. ¿Por qué no? Porque esto que cuando fisiológicamente para, digamos, la estimulación para inspiración, la principal es la hipercapnia. Pero en el caso del paciente con EPOC de larga data ya no se da hipercapnia porque lo guardan a través del sistema renal, me parece, como bicarbonato y los hidrogeniones. Entonces, en el paciente con EPOC, su principal estímulo para la inspiración es la hipoxia. Y por eso que no se le da al paciente con EPOC oxigenación de flujo. Te felicito por todo lo que estás pensando, es muy bueno. No está al 100% correcto, pero es que eso es lo que se espera, de verdad te felicito. El estímulo respiratorio va a seguir siendo siempre el CO2. Que tengas o no mayor sensibilidad es distinto, pero el manejo del flujo ventilatorio en un paciente con EPOC es de acuerdo a su requerimiento. Un paciente con EPOC puede intubarlo y ahí le estoy dando prácticamente el oxígeno directamente. El tema del alto flujo o no va a depender de su requerimiento, porque pacientes con EPOC los puedo tener con cánula nasal de alto flujo, pasando de 50 litros, por ejemplo, a un FIO de 35. Y sin embargo, también puedo tenerlo a un FIO de 40, pasándolo solo 5 litros, de que depende de la disponibilidad que él necesita de acuerdo al grado de afectación de su pulmón. O sea, no es tan mal lo que piensas, pero algunos conceptos están errados. Luego, respecto a lo que me hablas del trastorno del trastorno ácido-base, un paciente con EPOC de por sí es retenedor de CO2. Un paciente con EPOC es retenedor de CO2. Es más retenedor de CO2 que deficiencia de oxígeno. ¿Listo? O sea, el paciente con EPOC, ya esto estamos yendo a otro nivel, pero me gusta que pienses de esa manera. Es más retenedor de CO2. Entonces, el estímulo inspiratorio va a cambiar los rangos, pero va a seguir siendo el CO2. ¿Ok? O sea, en términos sencillos, ¿sí se acuerdan dónde está el centro cardiorrespirador, no? A nivel del bulbo, ¿no? Y saben que fisiopatológicamente la inspiración es estimulada por el CO2, por la cantidad de CO2. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Cuál es el valor de CO2 normal en un paciente? 45. Listo. Quiere decir que si tú tienes 46, ¿qué crees que va a ser el centro respirador? Inspirar, ¿sí o no? ¿Y hemos hablado de oxígeno ahí? No. En ningún momento, en ningún momento. Pero si, nuevamente, el valor de PCO2 es de 35 a 45. Vamos a poner que usted su regulación está en 40. Porque bueno, el otro puede estar en 36, el otro puede estar en 37, pero vamos a poner que el de usted está en 40, ¿ok? Solamente por dar un número. Si usted, su basal es 40, cuando usted tenga 42 de CO2, ¿va a inspirar o no? Listo. En un paciente con EPOC, ese número va a cambiar porque está siendo retenedor de CO2. Entonces, el cuerpo se acostumbra a una gran carga de CO2 que al principio cursa con taquipnia. Al principio cursa con taquipnia, pero conforme se va haciendo crónica la enfermedad, el paciente pasa a una respiración normal. Porque se regula, se autorregula a que necesitas
a que, digamos, a que tu CO2 es normal, por ejemplo, en 50. ¿Ok? Muy bien, se adaptó. Entonces tu basal cambió a 50. Listo. Pero naturalmente ya subió a 50 y cuando tengas 52 vas a inspirar. ¿Listo? ¿Sí me entiendes hasta ahí? Listo. Luego, para el trastorno ácido-base, el cuerpo, pues, digamos, tampoco es que entienda todo. El cuerpo es muy sabio, pero no termina de entender todo. Entonces, ¿qué va a decir? El riñón dice, chanfle, tenemos 50 de CO2. ¿Qué es el CO2? Se considera un ácido, ¿no? Un hidrogenión. ¿Sí o no? Listo. Porque sabes que con la anhidrasa carbónica, ¿no? Generas hidrogenión. ¿Listo? Listo. Entonces, el CO2 se considera un ácido. Ya. El cuerpo dice, tengo mucho ácido. ¿Qué es lo que tengo que hacer? La alcaliniza. Así es. ¿Cuál es el mecanismo compensador? El bicarbonato. El bicarbonato. Y haciendo alcalosis. Y el bicarbonato va a estar elevado o disminuido. Aumentado. ¿Por qué? Para poder compensar la acidosis Muy respiratoria que está bien, presentando. pero hubiera sido mejor si me decías, en la fase aguda o en la primera etapa va a estar bajo y luego va a aumentar para poder compensar. porque el mecanismo compensador renal va a saber de que tienes 50 de CO2 y que con 20 de bicarbonato o con 24 de bicarbonato ya no te hace falta, ya no lo compensas y necesitas ahora 30 de bicarbonato. Entonces te das cuenta cómo los mecanismos compensatorios van a regular tu homeostasis. ¿Sí? ¿Con eso he podido resolver tu pregunta o te queda alguna duda? ¿Listo? Ok, ya ves. Chévere. No, está bien, de verdad. O sea, esas cosas son las que van a hacer que comiences a entender lo que estamos hablando. Ya listo, váyanse a su break. Entonces venimos.